radio a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia de Huelva y para el mundo a través de la aplicación Antena Huelva, que podéis bajar gratis en Google Play y en Play Store. Y en Canal Luz de Televisión, viernes siempre 10 de la noche, también sábado redifusión a las 10 de la noche. Este debate en antena de 2022 cargado de elecciones. Vamos a tener las de Castilla y León dentro de nada, poco más de 15 días. Vamos a tener las de Andalucía posiblemente o antes o después de Semana Santa, oficialmente sería en noviembre, pero creo que habrá adelanto electoral, y las municipales que van a tener lugar en mayo de 2023, es decir, un poquito más de un año, y tendremos a una nueva alcaldesa en Huelva capital. Esto es un pronóstico, en fin, una apuesta, que creo que Huelva por primera vez en la historia va a tener una alcaldesa. No se va a presentar Gabriel Cruz, simplemente basándome en sus propias palabras. Oye, ¿y si al final se presenta? Pues claro. ¿Tiene opciones de presentarse? Pues claro. Pero yo diría que no se va a presentar. Luego ya al final del programa, en torno a las 1:30, vamos a colocar una pieza en la que explicamos el por qué Gabriel Cruz no será candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista. ¿El conflicto ruso habrá o no habrá disparos en Ucrania? Esperemos que no, y que la diplomacia juegue un papel importante y al final no tenga que morir jóvenes soldados de 20 años, tanto de un lado como de otro. Vamos a ver si la diplomacia actúa y nos evitamos la guerra. Y si hay una guerra, ya sabéis, ¿no?, las consecuencias económicas que siempre se extienden por todo el mundo. Hablaremos de los buenos datos de Andalucía en cuanto al paro, porque tengo aquí la noticia. El paro bajó en Andalucía un 9,6% en 2021. Andalucía, la comunidad autónoma española que más empleo creó en el año pasado. ¿Quién lo diría, verdad? Lo que ha cambiado el cuento desde el cambio de gobierno. Vamos a hablar también de nuevas revelaciones que indican que el golpismo catalán se ha beneficiado económicamente de ese golpe de Estado permanente que vienen dando desde hace 5 años. Bueno, un montón de cosas. Del gran estafador nacional llamado José Félix Tezano, que bueno, ya lo malo que la gente se toman a risa lo de las encuestas, pero es que las encuestas nos cuesta un dinero. Si engaña una empresa privada, oye, pues vale, con el dinero de cada uno puede hacer lo que quiera, pero es que estamos hablando de dinero público que este estafador ya más que demostrado y que sigue al frente del CIS otra vez vuelve a engañarnos con las encuestas de Castilla y León. Dicho esto, vamos a saludar a Paco Revuelta, psicólogo, profesor, cantante, escritor. No sé si me dejo algo más. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. Persona. Bueno, persona, que hace muchas cosas y entre otras cosas interesantes un libro. Me cuenta, me filtran, ¿es cierto? Sí, bueno, estoy ahí con un proyecto que he embarcado además a un montón de gente. Como con esto de la pandemia y con todo lo que ha sucedido, pues bueno, no he sido el único, son mucha gente las que han reflexionado acerca de ello. Entonces yo, desde mi perspectiva de psicólogo, digo, bueno, pues voy a tomar nota, voy a escribir. Pero pensé que sería bueno publicar un libro colectivo con mucha gente en el que hubiera personas con distintas disciplinas. Entonces me puse a contactar y al final he hecho, creo que un buen equipo. El primero con que contacté fue José Calvo Pollato, que es historiador, que escribe tanto libros de historia como de novela histórica. Le pareció bien, pero a partir de ahí, bueno, pues tengo a Juan Berga, que es, vamos, formando el equipo este que vamos a publicarlo, Juan Berga, que es economista, a Juan Ignacio Caña, que es el presidente de la asociación, de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión, que también es periodista de Televisión Española, a la directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga, al catedrático de Sociología de Málaga, a Eva Díaz, que es la directora del Centro Andaluz de las Letras, a Díaz Corral, que es catedrático de Historia en Zaragoza. Después de aquí de Huelva tengo a Juan José García del Hoyo, que es catedrático de Economía, a un profesor de Biología Molecular, que es Rafael Torronteras, al divulgador también de la universidad, que es físico, que va a hablar del cambio climático y sus repercusiones en estas cuestiones, José Enrique García Ramos, o Martín Ramos, me parece que es Martín, no me equivoco ahora mismo.
En fin, todo un equipo. Bueno, también tengo un licenciado en Ciencias Políticas, que es el director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Bueno, pues quizás, porque no sé si le dará tiempo a hacerlo, una filósofa que ha publicado recientemente el libro, que es Filosofía en 101 líneas, me parece que es el libro, y ahora está preparando otro, para que haga también un análisis de carácter filosófico. Y ahí está, bueno, y un catedrático también de la Universidad de La Laguna de Psicología, ¿no? Bueno, todo ese equipo me puse a dirigirlo, ya digo, invité a Pepe Calvo para que lo hiciera, y ahí estamos, y al principio de febrero lo vamos a mandar. ¿A qué editorial? Bueno, pues un grupo editorial importante. De momento me reservo el nombre. Perfecto. Pero sí te puedo decir que es la típica editorial que tiene un libro aquí en Huelva, pero también lo tiene en Sevilla, lo tiene en Barcelona y lo tiene en Hispanoamérica. Es decir, es un gran grupo. Bien. Porque quería que un proyecto de este calibre, de esta envergadura, pues no por nada. Yo respeto, por supuesto, a todas las editoriales porque me merece mi respeto desde el punto de vista que favorecen y ayudan a la cultura. Pero cuando uno hace una cosa con este calibre, creo que sería interesante de que estuviera en el máximo de sitios. Y se consiguió. Pues qué bien. Así que ahí estamos. Bueno, pues ya verá la luz. ¿Hay fecha todavía más o menos aproximada? Cuando hablé con el grupo editorial, lo que me dijeron que sería precisamente bueno que se hiciera ahora, mandarlo ya, a principios de febrero, con el objetivo de que pudiera estar ya encadernado, en fin, todo eso impreso, de cara a las ferias del libro que pueden venir ya en primavera. Perfecto. Así que ahí estamos. Tiene que ver con el tema de reflexiones acerca de la pandemia, pero ¿para qué? Para aprender y no olvidar, porque es una característica que nos olvidemos muchas veces de los desastres y de las catástrofes, y esto ha sido una catástrofe. Sin duda. Muy bien. Saludamos a Jaime Pérez, concejal y economista. Muy buenas. Encantado de tenerte por aquí, Jaime. Muchas gracias. ¿Cómo andas de salud? Bien, ¿no? Bien, saliendo de estas historias indemnes por ahora. Toquemos madera. Será el único español. Bueno, que ha capoteado al virus. En casa ha habido familiares, pero en mi casa, en mi entorno más cercano, mi mujer y mis hijos, todavía, toquemos madera, hemos salido indemnes. Vacunados ya, de la tercera vacuna, pero indemnes. Paco Velasco, muy buenas. Muy buenas. Encantado, Paco. Igualmente. Un día más. Abordamos un nuevo año, 2022. Y Paco Lagares, prestigioso abogado, muy buenas. Buenas tardes. No sé, a dolor, la primera pregunta. ¿Es cierto que María Ponce se va a ir a Vox? Y tú me dirás, bueno, pregúntaselo a ella, yo qué sé, a mí que me cuentas. ¿Y por qué a ti? Ya forma parte de esta tercera. Sí, ya. Viene el jueves viene. Pues entonces va a ser interesante. El jueves viene. Sé, yo no lo sé, hace mucho tiempo que no hablo con ella y la conozco, tengo una relación de confianza con ella como para hacer ese tipo de preguntas, aunque la viese, ¿no? Pero no sé. Bueno, no lo ha desmentido tampoco. ¿Eso es conveniente desmentir, Jaime? Le pregunto al político. Si yo digo, Jaime va a firmar por el PSOE o va en la lista del PSOE al Parlamento de Andalucía y sale publicado, ¿tú saldrías en un medio para decir, oye, eso que han publicado de mí es incierto? ¿O es mejor callar? Yo la experiencia que tengo, no de cambiar de partidos políticos, de gente que ha cambiado de partido político, lo ha hecho al final y a última hora, con lo cual yo creo que si esto se produce, será al final y a última hora y cuando haya unas elecciones convocadas y entonces sonará por qué, ¿no? De todas formas, pienso que María estaba haciendo un magnífico trabajo en el Senado, por lo menos desde el punto de vista mediático, ¿no? Llevaba la coordinación de Ciudadanos, que es verdad que tiene sus dificultades, y luego también pues hacía la portavocía del propio grupo de Ciudadanos en la Diputación. Es decir, yo creo que tenía muchos cometidos y ella es una persona desenvuelta. Me extrañaría mucho, vería más lógico un cambio de Ciudadanos al PP que directamente a Vox. Me parece un cambio demasiado radical. No sé, me parece que las fichas se mueven del centro hacia la derecha pasando por el centro, no directamente del centro a la extrema derecha, pero bueno, cada cual es digno de hacer el cambio que quiera. Se conocen gente que han pasado del maoísmo, incluso trotskismo y esas cosas al PP. Y al contrario, ahí tú tienes a Bestringe. Bueno, y Jiménez Los Santos, ¿no? Al revés, ¿no? Buen ejemplo lo acaba de poner. Y Jiménez Los Santos al revés, igual, ¿no? Viene por eso digo que esos vaivenes se producen hacia la extrema derecha. Bueno, lo publicaron varios medios de comunicación, lo han publicado, en todo caso vamos a tener a María aquí el próximo jueves y se lo preguntaremos directamente. Ahí, claro, ahora empieza la rumorología, ¿no?, a saltar en cuanto a quién podría encabezar la lista al Parlamento de Andalucía por Ciudadanos, por el PP, por Vox.
Y también otra pregunta que me pregunto, esto no es ni información ni mucho menos. ¿Podría Rafael Segovia encabezar la lista de Vox para la alcaldía de Huelva y María Ponce encabezar la lista de Vox al Parlamento de Andalucía? Esto no es información, simplemente posibilidades que dejo ahí. Queda unos meses para las elecciones a la Junta de Andalucía y ya lo sabremos. Bueno, pues Paco, la muerte de Ciudadanos, sí, está más que firmada, ¿no? Luego de las últimas encuestas en Castilla y León, ¿lo ves o tiene un pequeño rayo de esperanza en que pueda remontar el partido? Yo recuerdo que cuando una de las primeras tertulias aquí que me dijeron, ¿cuándo va a pasar el tema de PSOE y Unidas Podemos, no sé cuánto y tal? Digo, esto va a saltar, yo creo que esto en 4 meses elecciones. Y eso fue hace 2 años, o sea que quiero decir que yo como futurólogo, como visionario, bastante mal. Entonces, no, realmente no lo sé. Sí, no lo sé, estas cosas pueden cambiar. Yo me consta que, porque sigo teniendo amigos que están ahí, que están haciendo un verdadero esfuerzo por intentar visibilizar lo que se está haciendo bien, que creo que es mucho, sobre todo en el gobierno de la Junta de Andalucía. Pero bueno, no consiguen conectar ahí con esto. Pues, ¿qué puede pasar de aquí a...? Pues no lo sé. Mira, ahora han tenido el movimiento del tema de ofrecerse para apoyar la aprobación del decreto de la reforma laboral. Bueno, pues es un movimiento que a mí, desde el punto de vista estratégico, me ha parecido muy interesante, sí, ¿no? Como partida de ajedrez, porque ha provocado además cierta desestabilización incluso dentro del propio gobierno, ¿no? Porque ellos, además, lo están haciendo de una forma... me parece bastante interesante. No hablan de aprobar el decreto, sino de aprobar el documento que ha firmado la patronal y los sindicatos. Quiero decir, concediendo un poco toda la importancia del acuerdo a estos dos grupos. Entonces ellos dicen que están dispuestos a apoyar lo que la patronal y el sindicato han acordado. Con lo cual, y han creado ese cisma ahí de que incluso el propio gobierno va a decir, pero ¿cómo está usted aprobando parte de Unidas Podemos? ¿No? ¿Pero cómo va a aprobar Ciudadanos? Digo, Ciudadanos votará lo que quiera votar, ¿no? No, ¿cómo van a votar ellos? Han salido los catalanes también, hombre. Pero si usted pacta con Ciudadanos, yo no estoy pactando con Ciudadanos, pues Ciudadanos ha dicho que me parece bien y que lo van a votar. Pues eso no lo vamos a admitir. Quiero decir, han provocado cierta y de alguna forma también se han posicionado de una forma razonable. No te lo niego, que me parece interesante, pero desde el punto de vista de catalogar al partido, desde el punto de vista ideológico, yo creo que provoca cierto desconcierto hasta en sus propios militantes. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de la reforma laboral es un acuerdo que los propios empresarios han dicho, mira, como lo hemos firmado porque no había otra cosa que firmar y porque lo que nos ofrecían era peor todavía. Entonces hemos firmado esto, pero ni nos representa, ¿no? Ha sido ahora mismo el presidente de la CEPIME, el señor Cuerva, el vicepresidente de la COE, el que ha dicho esto, ¿no? Claro. Además, los votos de Ciudadanos los desprecia hasta la propia Yolanda Díaz, que es la impulsora de la reforma, la que dice, no, yo esto no lo quiero sacar con Ciudadanos. Y Ciudadanos sigue diciendo, no, pero si queréis yo lo voto. Y es como, parece como el caso aquel del que se estaba casando y estaba uno en el público y decía, y si no para mí, ¿no? Y si no me caso yo, ¿no? Pues parece que está ahí. Es como el de novio-novia buscando acuerdos por... como asirse, es decir, yo da un poco pena este tipo de planteamiento. Ahora, que estratégicamente está bien. En el sentido que realmente vuelvo a decir lo mismo siempre, Ciudadanos tiene... Consigue foco, eso no te lo niego. En sus colindantes tiene al PSOE y al PP. Y en ocasiones considera que hay algo positivo dentro del PSOE y dentro del PP. Cuando apoyas al PP, te tachan de ser un partido de derecha. Cuando apoyas alguna idea del PSOE, te tachan de izquierda, y ese desafortunadamente es la lacra con la que vive un partido de centro, que moviéndose en un espacio de centro, cuando vota una cosa, al que no le interesa te califica de lo contrario. Y entonces al final te acuerdas de la famosa frase esta de ladran, luego cabalgamos. Es decir, cuando uno te califica de derecha y otro te califica de izquierda, estoy bien posicionado. Pero, por otro lado, indudablemente el acuerdo que han firmado la patronal y el sindicato, estoy convencido de que hay miles de personas que no lo apoyan. Pero estaremos que hoy en día la patronal tiene una representación que es la que es, los sindicatos tienen una representación que es la que es, esos se han sentado y han llegado a un punto de acuerdo, y yo veo hasta cierto punto lógico que se respete ese acuerdo. Lo que no entiendo muy bien, no termino de entender a lo mejor la posición del PP, que habiéndose tocado la reforma laboral en 4 cuestiones puntuales, 3 de ellas ya resueltas por el Supremo, quiero decir, es que no se ha hecho absolutamente nada, se oponga a algo que es prácticamente lo que le están diciendo es, lleva usted razón. Y sin embargo hay una posición política que va a forzar a que al final acaben pactando con
nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, que indudablemente van a tener ellos han dicho que no, o la modifica en muchísimos puntos, tanto los golpistas, los proetarras, los independentistas gallegos han dicho, o modifica muchos puntos o nos firmamos y la tumbamos en el Congreso. Si la modificación de los puntos tiene una contrapartida en la balanza, que es o vamos poniendo dinero. Es que una de las cuestiones una vez que lleguemos al punto de equilibrio, digo, pues tampoco estaba tan mal. Es que el equilibrio es ese, es que lo que quiere este grupo, esta caterva que acabo de mencionar, lo que quiere, lo de la reforma laboral le da igual. Será lo mismo lo de la reforma laboral. Pues ya está. Ponga aquí, igual nos parece interesante. Bueno, y entonces es como en lo ese de punto Gaucho, no sería planteable para evitar eso que alguien dijera, hombre, pues mire usted, en el fondo lo que usted ha hecho no es ni reforma laboral ni nada. Es más, yo creo que en el fondo no tiene ningún... reforma laboral. Se carga, mira, no toca el despido, de acuerdo, pero se carga, y lo vamos a hablar aquí. Cuatro elementos el tema de la fundamentales que quería tocar Unidas Podemos no toca ninguno. Se carga el tema de la ultraactividad de los convenios, que es muy importante, la posibilidad de descolgarse del convenio, porque lo que mata a las pequeñas empresas es el convenio de empresa. Porque el convenio de empresa es el convenio del Corte Inglés, el convenio de las grandes empresas. Y las empresas pequeñas tienen que tener la posibilidad de descolgarse de esa situación. Claro, los partidos nacionalistas tiran hacia una ultraactividad regional. Es decir, estamos aquí volviendo otra vez a los 17 mercados en el país llamado España, que es el país de los 52 mercados, 17 comunidades y de los líos. Por eso es una mala reforma laboral. Y luego se intenta terminar la temporalidad llamándole a todos los contratos indefinidos. Eso es un error, porque luego los juzgados van a determinar qué es indefinido y qué no es indefinido. Que me han dicho que el PER queda ahí un poco... Claro, es que no existe el PER. Claro, ¿cómo le puedes dar 4 meses de PER a una persona que teóricamente tiene que tener un contrato indefinido? Fijo discontinuo. Fijo discontinuo, indefinido, claro. Pero es que aquí, si le llamamos a todo indefinido, 4 días pueden ser también indefinidos. Claro. Paco Velasco, tu opinión a este respecto. Dos cosas. Respecto a María Ponce, una decepción si tal declaración y tal intención es suya, una decepción majestática. Una persona que se ha pronunciado con toda libertad y con excelente dicción, y diría, sobre su repulsa a Vox, que ahora intente hacerlo, ingresar en una información la de un medio de comunicación. O sea, yo pongo el condicional como premisa previa. Vale. Sería para mí decepcionante, y no dejo de reconocer, como apuntaba Jaime, que está haciendo y ha hecho una labor magnífica en el Senado. Y yo la tenía y la tengo en alto grado de estima, pero sería una decepción porque sus palabras constituyen un paradigma de incoherencia política. Y la incoherencia política de María Ponce no es más que un escaparate de lo que es la incoherencia política de Ciudadanos. El que apoye la reforma laboral de Yolanda no dice más que su desesperación por perder su posición global en política es tal que firma lo que haga falta con tal de asegurarse algún puestecito público dondequiera que lo encuentre. Y eso sí que es la lacra. Es decir, el que hace de la política un transfugismo continuado, permanente y personalizado. Y desde luego, desde mi punto de vista, es despreciable. Desde mi punto de vista, es despreciable políticamente hablando, por supuesto, no personalmente. Pero el transfugismo te refiere al partido. Entiendo que hablas de político. Hablo de político, vale. Por supuesto. No, cuando que me decías que ahora calificabas un poco la actuación de Ciudadanos, un poco desesperada. Sí, puede tener un punto de desesperación. No, pero un poco no. Quiero decir, mi punto de vista es Ciudadanos desesperada. está condenado por los medios hace ya 2 años a la absoluta irrelevancia. Y yo entiendo que tienen que intentar pelear con eso. En Andalucía tienen que intentar vender lo bien que se ha hecho, lo que hayan podido hacer bien, y ahora en España, pues están en el Congreso en Madrid, pues están intentando decir, oiga, que estamos todavía aquí, para intentar de alguna forma revertir la situación en la que se encuentra. Esto es como, pues está a la desesperada, pues sí. Partido le quedan 3 minutos, vas perdiendo 1-0, sí. Te lanzas al ataque. Sí, pero dice, no es que te puedes meter un gol. Dice, si es que he perdido, ya estoy. Pero no son los medios... Y por lo menos tengo que salir. Y además lo hacen de una forma, a mi juicio, con una cierta sensatez. Podrían haber salido apoyando otras cosas más bárbaras, pero esta, bueno, pues tiene cierto sentido, a mi juicio. Desde mi punto de vista, no son los medios quienes han condenado a Ciudadanos a la irrelevancia. Han sido sus actuaciones. Y los medios lo han mimado a los ciudadanos durante muchos años, sí, cuando ha tenido una política coherente, rectilínea, de crecimiento, de progreso, de bienestar ciudadano.
desde que Albert Rivera se largó, desde mi punto de vista, en buena lid y en coherencia con su desprecio hacia Pedro Sánchez, Arrimadas, que la tenía también en gran estima como política de largo alcance, ha ido a la deriva, hasta que ha hundido el barco como lo hundió Rosa Díaz, hundió a Unidas Podemos. ¿Tú crees que los medios de comunicación, Unión, Progreso y Democracia? los medios de comunicación están siendo justos con la política de Ciudadanos de Andalucía? Es ¿Tú que la crees que fueron política justos con lo que se hizo No. los concejales de Ciudadanos o consejeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? Paco, perdona, pero hay un No, matiz. te pregunto si los medios de comunicación han sido justos. No, yo te lo digo. Porque aquí no sale nadie diciendo, oye, el delegado de empleo lo ha hecho de cine. Vamos, Bueno, aquí tengo el dato, ahora vamos con No, ello precisamente. te digo el de empleo En del que Andalucía, sea, que ¿te yo refieres? siempre pongo el mismo ejemplo, Sí. que cuando Nacho Cano le pone Sí. la medalla a Ayuso, si Ayuso Ya. hubiera sido un poco honesta, habría dicho, mire usted no, mi consejero de Cultura, que es una chica del PP, de Ciudadanos, que ahora sigue con ella, Ya está bien. la que tiene el mérito, en la que ha gestionado ha sido esta. Ella se puso su medalla. Entonces, yo digo, ¿los medios de comunicación han sido justos con la labor que han hecho los consejeros de Ciudadanos en Castilla y León? ¿En Andalucía está es que, siendo justo los medios de comunicación? ¿acaso- Yo es que no los escucho. Todavía le tengo que decir muchas veces a Carmelo, porque el gobierno del PP, y yo le digo siempre desde allí, y Ciudadanos, por no sé cuánto del PP, Sí, y sí. Ciudadanos, hombre. No, y vamos yo a eso. soy de esa opinión. La irrelevancia pero mediática absoluta. Aquí el que ha gobernado es el PP, y en Madrid el que ha gobernado es el PP. Eso es. Y en Castilla y León el que ha gobernado es el PP, y eso es falso. Yo ahí discrepo. Hombre, manifiestamente falso. La política es del PP, la presidencia es del PP, el grueso Aquí de hay contenido y de valores seis es consejeros del son PP. de Ciudadanos. 4, ¿no? 4, 5. No, hombre, 5. 4, 5. 4 o 5. Y hay 6 del PP. quiere Y aún decir, reconociendo, medio Paco, gobierno. aún reconociendo el valor de esos, asuntos sociales. de esos Claro. consejeros del ciudadano. No, pero eso Y no se lo reconoce nadie, Paco. Yo, que por eso- supuesto, son y lo he cinco, hecho aquí sí, precisamente. cinco consejeros. Pero la línea política la marca Juanma Moreno y el Partido Popular. Y ellos, los de Ciudadanos, han tenido la habilidad, la categoría intelectual, la categoría moral, para nunca querer hacerle un sorpaso al PP. Y Juanma Moreno ha tenido la habilidad también, la categoría profesional, de no dejárselo dar. Yo es que dar creo a que Juan cada Moreno uno está dando lo una suyo. lección de honestidad, y de Absolu- seriedad. O sea, a mi absolutamente, juicio. Porque absolutamente. Juan Moreno podía haber dicho también, me acabo de enterar en no sé cuánto que me van a hacer una moción de censura, como empezaron a contar uno por otro. Y este señor dijo, se aguanta hasta el final. Y ahí está. O sea, que a mí me parece que Juan Moreno está dando una lección de seriedad y de integridad política. Y yo me no lo parece. Y yo O no sea creo que Juan Moreno le haya cerrado la puerta a quienes de Ciudadanos quieran en un futuro inmediato, tras las elecciones, pues sumarse a la política progresista dentro de la derecha, insisto, progresista dentro de la derecha, al Partido Estoy Popular de convencido de Juanma eso, Moreno. pero esa no es la cuestión. Lo que yo digo, en los medios de comunicación, creo, desde mi punto de vista, que no han sido justos con la labor del ciudadano en los cogobiernos de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía, en la cual ha habido consejeros, ha habido personas, ha habido políticos que creo que lo han hecho razonablemente bien. Y no ha sonado nada. Esa, desde mi punto de vista, está ahí. Y al final resulta que los gobiernos son del PP y no son del PP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegas ahora pues con una posición bastante complicada. Sí, La por ejemplo, realidad. así lo dice y ahora la- intentarán ponerlo en valor y decir, oiga, que yo he hecho esto y tal. Pues, Las encuestas serias, las de verdad, las de las empresas privadas que normalmente la clavan. En las últimas elecciones, la de Tezano dice algo diferente. Tezano, el gran estafador, da como ganador el Partido Socialista en las próximas elecciones, 13 de febrero en Castilla y León. Las empresas serias, GAC3 y Sigma 2, dicen que el PP bordea la mayoría absoluta. Dicen que van a tener que necesitar a sus ciudadanos, pero que muy poquito. En un porcentaje mínimo, el Partido Popular necesitaría de Vox si se cumplen estas encuestas. Tezano dice que no, que el PSOE gana de calle. Bueno, estamos todos, nos reímos, pero hay que decir que estamos hablando de dinero público y que no es para reírse, ¿no? Sí. Lo de Tezanos. Bueno, puedo comentar algo sí. con lo anterior, ¿no? A mí con el tema de si María Ponce ahora pasa a Vox, a mí yo soy de los que no me gusta esos saltos, ¿eh? Mi amigo José Antonio Hurtado, que fue consejero de Turismo, pues dijo con el Partido Andalucista, siempre dice ante este tipo de situaciones que política hay que saber, hoy hay que hacer el guardar el luto. Quiero decir,
que una vez que tú sales de un partido, de una formación, hay que esperar un tiempo para meterte en otra, porque si no, se ve que estás más bien moviéndote por tus intereses personales, ¿no? Y con respecto al tema de esa negociación que hay, por si apoya la reforma laboral con el PSOE, a Pedro Sánchez le importa tres pepinos. Ciudadanos, el resto de los partidos y su propio partido, el valor suyo. Y ahora, si le viene bien, para ese juego incluso con los independentistas catalanes, porque le puede venir bien a ponerlo al otro diciendo, oye, que si no estáis conmigo, que me voy con los otros. Lo está utilizando. Porque yo no me acuerdo exactamente con qué ocasión Pedro Sánchez fue absolutamente irrespetuoso con Inés Arremada en el Congreso. No me acuerdo con qué ocasión, que la estaba poniéndola en ridículo la estaba poniendo. En el Congreso yo creo que las relaciones de ponerse en ridículo esto, no. Dime dos políticos que se lo hayan puesto. Hay niveles, hay niveles. ¿Hay niveles? Hay niveles. Yo creo que en el Congreso dejó de haber niveles ya hace mucho tiempo. Pero hay niveles de ridiculizar a alguien. Cuidado. Eso, por los presupuestos, ¿no? Sí, eso y con respecto para votarlo. Y con respecto al tema de Tezano, indudablemente es vergonzoso. Pero espérate, antes de darte paso, voy a mencionar al medio que sacó esta noticia de María Ponce. Insisto que es una información que da un medio. Diogetip. Dice lo siguiente: Ciudadanos teme que su ex líder en Huelva fiche por Vox cuando se convoquen elecciones. María Ponce dimitió el lunes, no este lunes, sino el de la semana pasada, como coordinadora regional por discrepancia con Juan Marí, pero mantiene sus cargos en el Senado y la Diputación. Abandona el cargo, pero no se ha ido de Ciudadanos. María Ponce sigue en Ciudadanos, pero ha abandonado la coordinación de Ciudadanos. Insisto, estamos hablando de una noticia de un compañero, Antonio Rodríguez, que es el compañero que firma esto. Bueno, dicho según esto, ella es por exceso de trabajo. Sí, tiene demasiado por diferencia y ha con dejado Juan la Marí. coordinación. Carga de trabajo. Sí, ya está. El jueves le preguntamos a ella directamente, ¿te vas a ir a Vox? Que aquí no andamos con rodeos, Bueno, que ella diga lo que quiera. Se comentó dentro de Sí. Ciudadanos que tenía demasiados cargos. Que senadora, era la coordinadora, es diputada provincial y es concejal de urbanismo de las Araques. Eso era una crítica. Que es el cargo en el que tiene una verdadera responsabilidad. Bueno, Concejala de urbanismo. Ahí sí puede hacer cosas. En el resto lo que puede hacer es leer lo que le ponga el asesor. El sociólogo, puede leer bien o mal, pero ahí es donde Tezanos, ¿qué fin sigue con engañar a la gente? Bueno, pues vamos a ver. Primero voy a hacer un preámbulo y después digo lo que el fin que persigue y de qué forma parte Tezanos realmente y el uso que está haciendo del CIS, ¿no? Son encuestas que son encuestas por parte de la administración pública. O sea, indudablemente depende del Ministerio de Presidencia, es decir, que estamos hablando de un ministerio importantísimo, ¿no? Son encuestas que valen alrededor de 70.000 euros, es decir, que es un dinero y que entonces cuando se hagan públicas se tienen que hacer públicos, pero para todo el mundo, no solamente para iglesias, eso, ¿no? Por ejemplo. Pero la discrepancia que existe con que tú has nombrado antes, las empresas privadas, es verdaderamente vergonzoso el resultado que sale por un lado y por otro. Pero es que además hay empresas privadas que cogen las matrices, los datos, y claro, cuando lo analizan salen cosas muy distintas, que eso es grave. Y a mí a veces me recuerda al fraude que se produce con las industrias farmacéuticas, que hay, por ejemplo, con el famoso Tamiflu que se compraba cuando estaba el riesgo de la gripe A, ¿os acordáis, no? Que muchos estados gastaron un dinero pensando que hacían un bien. En ese momento es porque se habían salido información de que era, y artículos en los que era un compuesto, el Tamiflu, el Oseltamivir, me parece que se llamaba algo así por el estilo, que era eficaz para tratar ese tipo de gripe, ¿no? ¿Qué resultó? Pues algo que ha sido frecuente en las industrias farmacéuticas, es decir, que en las bases de datos se quitan aquellas variables que digamos que te incomodan porque a lo mejor no será el resultado beneficioso que tú quieres y se lanza así, ¿no? Entonces, claro, es que cuando se hace un análisis multivariante, que aquí, bueno, tú sabes perfectamente que muchas veces se puede manipular eso. Quito una variable y entonces resulta que ya no me sale diferencia estadísticamente significativa, el tamaño del efecto sale para arriba, esas cosas se hacen. Pero es que además esto tiene pinta de fraude, cuando se hace ese tipo de cosas. Es un fraude realmente, con dinero público. Por tanto, las iniciativas que hay para que se investigue, para que se saque a la luz ese tipo de cosas, yo creo que son perfectamente fundadas, razonables de que se haga, porque es un engaño. Y el fin,
Pues mira, algo que yo he escuchado en alguna gente del PSOE y es pensar que las instituciones son de ellos. Es decir, una identificación de lo que son las instituciones con el propio partido, lo cual eso es totalitarismo en definitiva y además muy propio de los populistas, indudablemente. Y entonces, el fin es que está utilizando el CIS no como un auténtico centro de investigación sociológica para saber lo que piensan todos los españoles, no, lo está utilizando como un mecanismo más o un instrumento más de cara a las campañas o precampañas que le interesa al Partido Socialista. Cierto. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, que esto forma parte de la pre-campaña o de la campaña. Yo no sé si habrá entrado ya, bueno, no, todavía no ha entrado, obviamente, en campaña, pero esto forma parte de la pre-campaña del PSOE y la está utilizando. Y eso, indudablemente, es bastante penoso e indudablemente debería ponerse el punto de mira desde un punto de vista ya más legal para evitar que ese tipo de cosas y de engaños se sigan produciendo. No tiene mucho sentido. Yo que este tema me encanta, me gusta más que comer con los dedos, el tema de las estadísticas. Quizás porque fueron las asignaturas que más se me pusieron en contra en la carrera. El gran valor que tiene un instituto demoscópico son sus series, las series históricas, lo que acaba de decir Paco. Efectivamente, que han suprimido preguntas. Exactamente. Entonces, y la serie es un trabajo de campo, es un trabajo de muchos años, que se basa en preguntar siempre lo mismo, en tener el conocimiento de lo que ocurre. Demoscópicamente sabemos, por ejemplo, que hay mesas electorales que clavan el resultado general de las elecciones. Aquí en Huelva hay 2-3 mesas electorales que, pase lo que pase, clavan el resultado final de las elecciones. Y eso es producto de los años, de la ciencia y de los estudios. Bien, este señor ha cambiado las preguntas, este señor ha cambiado los valores y este señor ha cambiado la cocina. Cuando se habla de la cocina de las encuestas, es simplemente valorar, porque claro, uno no pregunta si alguien ha hecho alguna vez una encuesta electoral o ha respondido a una encuesta electoral, verá que le preguntan por quién ha votado y quién votó, claro, y puede engañarte en las dos respuestas. Claro, cuando el resultado de quién votó no se corresponde con lo que ocurrió en las elecciones, tú tienes que corregir ese dato, si no, el resultado que te va a dar en la encuesta es un resultado falso directamente, ¿no? Hay que ver el recuerdo de voto, hay que ver los comportamientos, hay que ver cómo en la serie histórica la gente va cambiando de voto, porque el cambio de voto no es tan radical, ni tan... porque hoy me pueden preguntar a mí si mañana voy a votar al PP, me coge enfadado por una cosa que ha dicho Casado y contesto que no. Pero sabemos por el resto de las respuestas que voy a votar al PP. Claro. Es decir, hay una serie de indicativos. Todo eso es lo que se está cargando este señor, pero de una manera premeditada. ¿Por qué? Porque en el PSOE ha habido siempre dos almas con el tema de las encuestas, y eso lo saben las personas que han leído sobre esta historia. El gurú de las encuestas del Partido Socialista era Julián Santamaría, en el tiempo de Felipe González, con Ignacio Varela. Ignacio Varela está ahora con tertulio en Onda Cero y haciendo bien. Y eran los que clavaban los resultados electorales. Y luego estaba la parte de Alfonso Guerra, que era Marugán y Tezano, precisamente Marugán y Tezano, que vienen de la revista Tema de Guerra. Y siempre tenían la pelea sobre el CIS, sobre que el CIS, uno pensaba que era simplemente un instrumento demoscópico de información y otros pensaban que era un sistema para influir. Y ese es el debate que tenemos ahora mismo. Unos utilizan el CIS para influir, pensando que si sacamos una encuesta y decimos que vamos a ganar, estamos más cerca de la victoria, y otros simplemente tenían el instrumento demoscópico, que era lo que hay que tener para saber lo que está ocurriendo en cada momento en este país. Por eso se están cargando este instituto demoscópico. Afortunadamente en España hay quien está guardando esta serie. Por ejemplo, el Instituto Andaluz, que tiene sede en Granada, es un instituto que está clavando los resultados electorales de los últimos años, porque se está valiendo de las series precisamente del CIS. O sea que es un trabajo difícil el que está haciendo este hombre, porque ha hecho un parón de 4 años en las series históricas. Es un daño monumental para un instituto demoscópico que va a tardar años en reponerse, porque esto es como cambiar de pronto los criterios, los medios. Por eso es muy grave, y tan grave en el caso, vamos a Castilla y León, han dado unos resultados en el que ni suman los escaños de Segovia daban escaños a creo que a Podemos y a Ciudadanos,
cuando Vox tenía más intención directa de voto, es decir, una cosa tremenda, y Creo que lo apaña al final. La horquilla decían que no eran horquillas. Y la horquilla... entre 24 y 36. Exactamente, si se reparten 11 escaños, pues daba como 25 escaños en la misma horquilla, hacía una cosa tremenda, ¿no? Que no sumaban en las situaciones. Entonces, este daño, además de intencionado, es un daño irresponsable, que es el que está haciendo este señor. Paco, sobre el gran estafador Tezano, ¿algo que comentar? Lo acaba de decir magníficamente Jaime, y parto de la base. ¿De dónde sale? Sale de su amistad, de su conmilitancia con el Partido Socialista de Alfonso Guerra, y utiliza todo lo que ha caracterizado a Alfonso Guerra a lo largo de su carrera política: la trama, la conspiración, la mentira, el fraude, la compra de votos, la manipulación electoral. Tezano no hace más que seguir la política de Alfonso Guerra, el del hermano honrado, el del hermano honrado que vendía, que tenía los caballos encanijados y realmente eran unos alazanes de primera calidad, ¿no? Quiero decir que no puedo abundar más que lo que ha dicho Jaime, porque me parece que está magníficamente expuesto. Bueno, ahora vamos a colocar ese avance que Andalucía ha tenido los últimos años con la bajada importante de impuestos y recaudando más. Eso habrá que preguntarle al economista y que lo explique. ¿Cómo bajando impuestos se puede recaudar tanto? Creo que ahí en la pieza ahora sale la cantidad, cerca de 980 y tantos millones de euros se recaudó bajando impuestos. Y entramos en ese asunto, que Javi nos tiene ya preparada esa pieza de hay que alguna una mezcolanza entre los ERE, los cursos de formación, la bajada de impuestos, y luego de esta pieza lo analizamos. Javi, cuando quieras. Andalucía sale de la lista negra cuando era considerada la región con mayor presión fiscal en España. Mientras el gobierno de la Junta de Andalucía, el anterior gobierno, saqueaba las arcas públicas con los ERES y cursos de formación fraudulento, los andaluces pagábamos más impuestos que en ningún otro lugar de España. Miles de familias tenían que renunciar a las herencias de sus padres por no poder pagar los impuestos. Hoy, y desde la llegada al gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, ha hecho que su modelo fiscal, rebajando impuestos, haya recaudado 925 millones más en 3 años. El gobierno de Juanma Moreno hizo 3 rebajas fiscales desde 2019 y de los efectos sobre la recaudación también reformaba. 3 grandes rebajas fiscales en 3 años, en las que prácticamente se ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y que han tocado casi todos los impuestos cedidos por el Estado, desde el impuesto de transmisiones al acto jurídico documentado o el tramo autonómico del IRPF, han devuelto a Andalucía a los niveles impositivos de 2011 y la han sacado de la lista negra de las comunidades con mayor presión fiscal. Tras la salida del PSOE de la Junta de Andalucía, nuestra comunidad ha dejado este último trienio de merecer el título de infierno fiscal. Hoy, Andalucía es todo lo contrario, un paraíso fiscal, entrecomillo esto, y que ha servido para recaudar, bajando impuestos, 925 millones más en 3 años. Bueno, pues Jaime, un economista, que mejor puede contestar. ¿Cómo bajando impuestos se recauda más? ¿Tiene alguna explicación? Pues mira, tiene un convincente? principio de pura lógica, y no es simplemente por el hecho de bajar los impuestos. En economía siempre se estudia que el mercado negro tiene un funcionamiento muy sencillo, y es que normalmente la mala moneda suele desplazar a la buena moneda. ¿Por qué? Porque el que tiene la buena moneda la atesora, la guarda y utiliza la mala para el intercambio. Eso es lo que viene ocurriendo cuando se suben los impuestos. Cuando existen muchos impuestos, la gente lo que hace es atesorar o intentar evadir impuestos, colocarse directamente en el mercado negro. ¿Qué se ha hecho en la Junta de Andalucía? En la Junta de Andalucía se tenía claro que la financiación de la comunidad autónoma viene por vía IRPF y por vía IVA, a través de la recaudación de los impuestos generales del Estado, 50% de cesión, acordáis, famosa cesión primero de Felipe González del 25%, de Aznar del 50%, de los tributos del IRPF
y del IVA. Y los tributos propios que tienen las comunidades autónomas eran precisamente los que atacaban al patrimonio, que son el impuesto de sucesiones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bien, pues la Junta de Andalucía tenía unos estudios y tenía unas proyecciones hechas en las que si estos impuestos, los últimos, los que atacan al patrimonio, descendían, evidentemente la recaudación en esos impuestos también iba a descender, no se iba a recaudar más, pero se iba a aumentar en la recaudación en renta IVA. ¿Por qué? Porque había muchos andaluces que en sus últimos años se estaban empadronando en Canarias, en Madrid, en Cantabria, en comunidades autónomas donde precisamente el impuesto de transmisiones patrimoniales o de la herencia en definitiva era cero. ¿Para qué? Para asegurar pues que no se tributaba dos veces o que le iban a dejar un problema fiscal a sus herederos. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía y esto ha provocado durante 3 bajadas masivas que no solo se reduzca evidentemente la recaudación de estos tipos de impuestos, no tanto como se preveía, porque también por bajar el tipo afloran las operaciones, lo que decíamos del mercado negro, es decir, ¿qué ha provocado la subida del salario mínimo? Pues que haya muchos que se vayan directamente al mercado negro. ¿Qué va a provocar la subida del autónomo? Que haya muchos que digan, pues no me doy de alta autónomo y sigo trabajando en el mercado negro. Eso ha ocurrido en la recaudación de estos impuestos de transmisiones patrimoniales, que al bajarlo pues se tributa más. Antes tú prestabas el dinero familiar y no te ibas a la Junta de Andalucía a hacer un 600. Ahora, como ha bajado el tipo, pues te viene a cuenta hacerlo, ¿vale? Y se ha recaudado bastante más en IRPF y en IVA, lo cual era una previsión que estaba ocurriendo ya en Madrid, que estaba ocurriendo ya en Canarias, que estaba ocurriendo ya en otros sitios. Entonces, en Andalucía, ¿por qué no iba a ocurrir? Precisamente cuando es la comunidad autónoma más poblada. Y lo segundo que ha favorecido la recaudación, evidentemente, ha sido bajar las trabas burocráticas. Aquí era un infierno, no solo fiscal, sino montar un negocio aquí en Andalucía era prácticamente misión imposible. Sí. Imposible en cuanto a las trabas. Eso ha provocado que haya una alfombra para la inversión que genere pues los datos de empleo, los datos de inversión, los datos de recaudación. Paco, fíjate el dato, le pregunta a Paco Velasco, a todos, os pregunto. La tasa de paro en Andalucía 2016, con gobierno del Partido Socialista, 28,3% de paro. Año 2021, 20,3% de paro. Estamos hablando de una bajada de casi 10 puntos. O sea, esa es la cifra... Me permite que añada una cosita, que él seguro que lo sabe mucho mejor que yo. A ver. La curva de Laffer. Sí, pero yo no quería meterme tanto. No, pero yo no quería meterme en tanto. No, pero bueno, es decir, sí, esto es Laffer, que era un economista, pues hizo unos estudios en los que se ve que la capacidad recaudatoria de una administración no es permanentemente ascendente a medida que hay una mayor presión fiscal, sino que forma como una U invertida. Es decir, que hay un punto en que si tú hay mayor presión fiscal, más recaudación, pero a partir de cierto momento empieza a al la gente se te va al mercado. Entonces, lo que tiene que hacer un político es precisamente eso, era encontrar los detalles, es decir, encontrar ese punto en el cual ni bajas la presión, ni tampoco la sube, porque cualquiera de las, como esto es una montaña, vamos, cualquiera de las dos te va a llevar a una peor recaudación. Yo es que no entiendo por qué la izquierda esa manía de subir los impuestos y de meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. ¿Por qué tiene la izquierda esa política de saquear el bolsillo de los ciudadanos y las cajas de caudales de las empresas? Insisto, y ahora le doy la palabra a Paco, el paro en Andalucía, 2016, 28,3% de paro. 5 años más tarde, casi 4 años, estamos casi empezando 2022, 20,3% de paro. El dato es demoledor, para decir, no hay más preguntas, señorías, se acabó el debate. El dato es tan demoledor que yo me complazco en decir aquí hoy lo que hemos repetido tantas veces en estas tertulias, que el apoyo al Partido Popular no es un apoyo de un radical, no es el apoyo de un afín, no es el apoyo de un militante, no es el apoyo de alguien que tenga intereses comunes, estoy hablando por mí, en absoluto. Me he basado sencillamente en datos como el que acabas de referir, que es concluyente y que rompe cualquier intento de descalificar a la derecha como portadora de elementos retroactivos, retrógrados, en absoluto. La derecha... Y voy a incardinar esto con otro punto que mis compañeros me podrán refutar, pero no me van a refutar a mí, van a refutar a quienes defienden esta teoría. La doctrina social de la Iglesia, y estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia,
que si con algún grupo social, algún grupo político se ha identificado, siempre ha sido con la derecha. Bien, la doctrina social de la derecha otorga al hombre, al ser humano, a la persona, la posibilidad de conseguir lo que quiere, lo que puede, lo que desea. Todo aquello que le es imposible alcanzarlo, por ejemplo, que la sanidad sea pública y universal, que la educación sea gratuita y universal, que la dependencia a los mayores sea un servicio que deba atenderse necesariamente, el hombre por sí mismo no puede, el Estado se encarga de ello. ¿Qué ocurre con el Partido Socialista y sus conspicuos socios de farras? Ocurre que ellos necesitan que la gente se entere de que el hombre sin el Estado no es nada. Y el Estado es el gobierno, lo que decía, no sé si Paco o Jaime, que patrimonializa todo lo que es la riqueza, todo lo que es la honradez, todo lo que es el gobierno. Es suyo, España es suya y el gobierno es suyo. Entonces, ¿qué puede hacer la izquierda para satisfacer a todos los ciudadanos que quiere que les vote? Crear un clientelismo. ¿Y cómo crea ese clientelismo si no hay empleo, si no se genera capacidad de superación, si no se generan expectativas para conseguir mejores trabajos, mayores horizontes, mayores perspectivas? ¿Qué puede hacer? Pues disminuir la renta que cada uno recibe. Eso de subir el salario mínimo es un pego de la izquierda, porque ese salario mínimo se va a manifestar en 4 casos. En la mayoría de los casos o vamos a la economía sumergida, al dinero negro o algo parecido. Y termino con esto para reconectar todo lo que estoy diciendo. No sé si mucha gente sabrá lo que es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un grupo de filósofos que se crea en Alemania en el siglo XIX y que tiene un recorrido que llega hasta nuestros días. Lo de George Soros no es más que una manifestación, un apéndice de esa Escuela de Frankfurt. Y en la Escuela de Frankfurt hay un filósofo que se llamaba el alemán Marcuse, que conceptuó la idea del hombre unidimensional. Estoy hablando de la Escuela de Frankfurt y de Marcuse. ¿Qué es el hombre unidimensional? Lo voy a decir muy fácilmente. Es Pablo Iglesias, un tipo que se dice de extrema izquierda, populista, volcado hacia el pueblo, pero que esa extrema izquierda no es más que un disfraz. Ese disfraz esconde una voluntad de poder, una voluntad de autoritarismo, de dictadura, de convertir a los ciudadanos en clientela. Y esa clientela, ¿cómo se sostiene? Quitándole dinero a esa clientela. ¿Y cómo le quito el dinero? Pues a base de impuestos, matando los impuestos. ¿Qué es lo que no hace la derecha? Y termino. La Escuela de Frankfurt sabe, porque sigue existiendo, esto es como la masonería, sigue existiendo, que el único freno que tiene actualmente el socialcomunismo, lo de Rusia no es una cosa gratuita ni espontánea, eso está estudiado desde hace ya mucho tiempo. La única defensa que tiene Occidente, cuando digo Occidente digo la Europa histórica, Estados Unidos y los países aledaños de Occidente, el único obstáculo que tiene el freno a esta gente es la civilización, ojo, cristiana, occidental. El día que falte la civilización cristiana occidental, que prescindamos de los valores éticos que nos ha dado la historia de la Iglesia, del cristianismo, de las monarquías, del orden social, el día que perdamos esos valores de la civilización cristiana occidental, ese día será celebrado ya no por Marcuse porque ha muerto, pero sí por sus sucesores, por sus discípulos, y será celebrado por Putin, por Xi Jinping, el líder chino, o por el líder de Corea del Norte. Esto es así de fácil. Y ese movimiento de invasión, de avasallamiento, esconde realmente esa voluntad que tiene de convertir a los pueblos
en vasallos. Es un retroceso a la historia. No queremos ciudadanos libres, queremos ciudadanos sumisos, y los ciudadanos sumisos siempre se han llamado vasallos. Y esos ciudadanos sumisos están en Corea del Norte, están en China, están en Rusia, ahora en Venezuela, en Bolivia, en Perú, ahora han entrado también en Chile. Exacto. Bueno, Bueno, yo creo incluyente. sí me gustaría decir, ¿no?, que también es cierto que los datos de empleo son muy buenos en Andalucía, ¿no? Y creo que es fruto en gran medida de la labor que está haciendo el cogobierno de PP y Ciudadanos. Y Se te había olvidado. Y Vox. Y sobre todo de la consejera de empleo de Ciudadanos. Que es una magnífica consejera. Porque en Ciudadanos también hay personas que no son... Inspectora de trabajo. No todos son malos, ni tienen es rabo una de esto. magnífica consejera. Bueno, ahí está. Y En es cualquiera de los casos. La Yo que creo- menos brilla, ¿eh? ¿Eh? Digo, la que menos mediáticamente brilla. Bueno, Pues sale hombre, más, yo creo que sale más en Rogelio consejería Velasco que hay un ella, par de ¿eh? ellos. Bueno, Y que yo creo podría- que Imbroda No, no está sí, haciéndolo mal. Y que El podrían de, seguir- A mí me parece- el de economía creo que tampoco lo hace Rocío lo mal. hace Creo que muy están bien. haciendo, o Pero sea, que creo que Rocío hay es la consejeros de mucho gran, nivel. que ahí Rocío es la ese gran gama. desconocida, y Rocío lo que ha hecho fundamentalmente en los servicios de empleo, porque los conoce bien, es eliminar las trabas burocráticas. Si aquí la clave es eliminar las trabas Esa es la burocráticas. clave de todo. Pero en Lo cualquiera que de no los puede casos... ser que los servicios de empleo solo Yo creo consiguieran que- casar el 2% de las ofertas que hacía el mercado. O sea, solo el 2% de las personas que iban al servicio de empleo conseguían una colocación a través del SAE. Era una cosa lamentable, ¿no? Entonces, Exacto. todo eso es lo que ha conseguido Pero cambiar. Lo que quería decir, Gracias, con con acuerdo con independencia de eso, que es empresas, cierto que los datos de empleo han sido buenos a nivel nacional. Es decir, Sí. que no solamente han sido en Andalucía, afortunadamente, en el resto de España. Yo creo que la labor que se está haciendo en Andalucía no solo se ve en el empleo, sino se ve en muchas cosas más, y se ve en la Consejería de Hacienda, y se ve en la Consejería de Economía, y se ve que realmente aquí están empezando a funcionar cosas. Sí. Y el empleo yo creo que es una consecuencia además de muchas cosas que están funcionando bien. Fijaros, Entonces, el dato, ¿no? el dato es bueno, Estamos pero el hablando dato de es bueno en toda España. Estamos hablando hoy de la Consejería de Empleo, de creación de puestos de trabajo. Hace 8 o 9 años, Paco y yo estábamos hablando de que posiblemente el consejero de Empleo estaba siendo juzgado y que iba a entrar en la cárcel, el delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, que posiblemente, presuntamente, y al final, prisión para uno, prisión para otro. Lo que ha cambiado el cuento. Y en Con ese el cambio de sentido, gobierno. perdón Paco, la Fiscalía ha mandado su informe pertinente al Supremo para ratificar las condenas que ya en sede andaluza han propinado a estos señores. Bueno, pues la Guardia... Ay, por cierto, vamos a acordarnos del Guardia Civil, del alto cargo, del alto mando, el señor Hurtado. Pues el Ha sido señor enterrado Hurtado, esta pues, mañana fue, ¿no? Ayer por la mañana. Ayer por la mañana, el miércoles falleció. Buen el tipo, martes. buen tipo, Un ¿verdad? magnífico servidor público, muy amigo de mi familia, muy Sí, amigo cierto, de de mi tu padre, padre. de tu padre, muy fundamentalmente, amigo ¿verdad? de mi Sí. padre. Yo hace poco estuve con él porque él decidió vivir en Aljaraque y era un enamorado de las costumbres de esta tierra y sobre todo el rocío. Una de las cosas que hizo fue ceder su fajín de coronel a la Virgen del Rocío, y es una gran pérdida porque era una magnífica persona. Descanse en paz, para todo nuestro apoyo para la familia Hurtado. El hijo estuvo trabajando con nosotros también en Canal Luz hace ya un tiempecito. Bueno, pues la Guardia Civil, hablando de Guardia Civil, llamó a declarar a la mujer de Juan Espada. Está investigada por los enchufes de la FAFE. Carmen Ibanco fue, pero no quiso declarar. Le pregunto a los abogados, yo no sé si esto se aplica también en vuestra profesión. Es que mi abuela decía que cuando alguien se oculta, Paquito, si te esconde, algo ocultas. Cuando no ha querido declarar... Claro, no, mi abuela decía, Paquito, si te escondes algo, estás escondiendo ahí. Sí. Algo estás ocultando, cuando no salí das la cara. ¿Esto se puede aplicar también? Si no declara es porque algo tiene que ocultar. El investigado tiene el derecho a prestar silencio, a no declarar y a no declarar. De acuerdo, con lo cual, tiene derecho tú puedes a llegar por una estrategia procesal o por lo que consideres oportuno, llegar y decir buenos días, ¿viene usted a declarar? Pues yo no voy a declarar. Y no declarar en ninguna fase, incluso en el acto del juicio. Pero además el letrado tiene la obligación, en el momento que te llama el cliente, oye, que me han detenido por ir con una carga de etílica superior, estoy en el calabozo de la Guardia Civil de tal pueblo. Lo primero que le dice el letrado, no digas ni una palabra. Te pregunto, no declaro. Y cuando vayas al juez ya hablamos. Eso es el ABC de cualquier letrado en estos casos. De todas formas, en este caso concreto, independientemente de la estrategia procesal, yo creo que era mejor que no volviese a hablar esta señora más, porque la última vez que habló fue en sede parlamentaria, en el Parlamento andaluz, fue aquello que dijo
que trabajaba con el sistema operativo y se hizo un lío. Y puso el Word, ¿no? Con los programas estos, ¿con qué trabajo? No, ¿y usted qué hacía? ¿No? ¿Qué Ahí sistema tenía operativo? ordenador, El Word. Y que La cogía el teléfono, en fin, no, mejor que no diera muchas explicaciones. La conclusión Porque que sacamos es que no sabía ni encender un ordenador y que jamás había ido a trabajar en el lugar en el que le pagaban. Estamos hablando de la mujer del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista. En fin, que siguen las investigaciones y habrá más juicio. En cualquier caso, la doctrina de tu abuela no se aplica en... No vale entonces. No he O sea visto que yo esta ninguna mujer no- sentencia en la que o sea diga que y se no- condena a Juan porque cuando no ha declarado... Es que algo oculta. No oculta nada. Va a salir ilesa, ¿no? Hay otro No, refrán, se sabe, habrá. de aquella época que es que el que calla otorga, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, hay que quedar la investigación que abre la Guardia Civil, la llamó a declarar a la mujer de Juan Espada, Carmen Ibanco, pero se negó a declarar. Que antes de entrar a valorar lo que creemos que va a ocurrir en mayo, que Gaby Cruz no va a ser el candidato a la alcaldía de Huelva por el PSOE, sobre el conflicto ruso, Paco, ¿habrá derramamiento de sangre o creo que la diplomacia va a intervenir y lo va a evitar? Bueno, la esperanza es que eso suceda así, que sea la diplomacia la que gane. A mí esta situación me recuerda al tema de la Guerra Fría, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1991, si no Hasta la me caída del equivoco, muro, ¿no? sí. Y hay diferencias y hay similitudes de una época y de la otra, ¿no? En la Guerra Fría hubo un momento en el que el planeta estuvo a punto prácticamente de desaparecer, porque había halcones en el Pentágono, halcones militares, que estaban a favor de que se bombardeara a la Unión Soviética antes que pudiera ella ser, al contrario, la que bombardeara a Estados Unidos. Y menos mal que el presidente Kennedy pues no se fió de los expertos, porque después del chasco que se llevó con el tema de la bahía de Cochinos, dice que estúpido he sido para confiar en esta gente, ¿no? Y eso lo hizo que fuera mucho más taimado. Al final sí llegaron a un acuerdo secreto, que hay opacidad, y entonces, claro, no se sabe muy bien qué es lo que llegaron a un acuerdo, pero era sobre el tema de los misiles, tema militar definido, llegaron a un acuerdo, y al final eso hizo que al final no hubiera guerra. Sí. Ahora mismo no podemos saber muchas cosas. Se está hablando de que cuando se desmembró la URSS, la antigua URSS, pues se llegó a un acuerdo con Occidente, con Estados Unidos básicamente, para que Occidente no fuera, digamos, influyendo y, digamos, atrayendo a su bando a los países que antes se decían los países satélites, los países del este. Y por supuesto que no a la OTAN. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que pasan los años, ya ha pasado tiempo desde que se produjo ese desmembramiento de la antigua URSS, y no por nada, en Rusia se ha producido una evolución que indudablemente es nefasta, y con todas las críticas que podemos hacer en el otro lado, que es el otro lado, lo que ellos llaman incluso Occidente, tenemos un señor Putin que se ha encaramado al poder y que ha hecho todos los cambios necesarios para poder estar ahí todo el tiempo que le dé la real gana, que además se está tratando siempre de desestabilizar a Occidente. Ha salido también que, por ejemplo, de datos de la Unión Europea, que España, por ejemplo, ha tenido 57 ciberataques importantes, a instituciones, a empresas, donde sea, ¿no? Que eso lo vienen haciendo, ¿no? Y después, por otro lado, cuando tiene opositores, ¿qué hace el señor Putin? Los mete en la cárcel. Sí. Cuando hay otra gente que le molesta, incluso ya sabemos, ¿no? Se ha acusado al servicio secreto ruso de matar a gente fuera, como el periodista Levitenko o algo así por el estilo, ¿no? Y entonces él necesita ese tipo de cosas también, de esa presión, entre otras cosas, para mantenerse en el poder, porque a nivel interno esas cosas tienden a unir, ¿no? Así que yo no sé realmente qué va a pasar, porque necesita algo, porque si no, llevar a una frontera 125.000 soldados con tanta maquinaria bélica, hombre, sería un poco ridículo si no saca algo a cambio. Y algo, o si no hay guerra es porque algo sacará. Si está jugando con una ventaja, y es la siguiente. Aparte ya en Ucrania, ya que, ya sabemos que la zona esa de Donetsk, pues ya, en fin, es de ellos, y la anexión de Crimea. Parece que en Ucrania hay más de una zona geográfica que va a su aire, donde hay muchos prorrusos. Es decir, que no es una sociedad homogénea
las declaraciones que estamos viendo en las televisiones de gente de allí, ucranianos, que te dicen, no, pues vamos a defender, no sé cuándo, no, es que hay división, sí. Y hay otro problema, es la corrupción también allí en Ucrania, ¿no? Y se está aprovechando de esas cosas para mantener este pulso. La verdad es que ojalá sucediera como cuando lo de la Guerra Fría. Y un detalle más, posiblemente, y esto tiene que ver ya con Estados Unidos, posiblemente si haya una similitud en lo siguiente, Khrushchev o Khrushchev, como se pronuncia el nombre, uno de los errores que tuvo el dirigente soviético fue pensar que Kennedy era débil. Y no es por nada. Joe Biden hasta ahora no está dando la imagen de un líder fuerte. No es Donald Trump, que sería completamente diferente. Pero está dando una imagen que es así, ¿no? Sí, y entonces, posiblemente está pensado, esta es la ocasión. Sí, el ahora o nunca. Ahora o nunca. Y termino, Sí. depositemos la esperanza de que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio de Emmanuel Macron en Francia, pues consiga algo. Vamos a ver. Aquí en el fondo hay varios, como todo lo de la geopolítica y del tema internacional, hay varias cuestiones en juego. Uno, el papel de Rusia en los últimos años, ¿no? Como el gran instigador de la subversión vía Internet. El conflicto de Cataluña se cifran, según el propio gobierno español, más de 82 intervenciones de la Unión de Rusia en el conflicto catalán, con ciberataques, con financiación del proceso catalán, que parece que ha sido así. Con etcétera. Apoyo al golpe, en definitiva. Exactamente. Con apoyo al golpe de Pero Estado es que en Cataluña. es el mismo apoyo que se ha sufrido en Francia con movimientos independentistas en Córcega, es el mismo apoyo que tuvo el Brexit y es el mismo apoyo que tuvo Trump, que recordemos que le gana, y hay series sobre esto, gana las elecciones por un ciberataque precisamente a la mujer de Clinton, ¿no? Es decir, que en el fondo subyace todo esto. Surge la figura supuestamente débil del actual presidente de los Estados Unidos, de Biden, y surge también el problema de la geopolítica del Mediterráneo y del Mar Negro, porque al final Ucrania es la salida natural de Rusia, que produce el derecho del paso por la zona de Turquía y por el Mediterráneo de todos los barcos militares rusos, ¿no? Ahí en el fondo están todos los aliados de Rusia, todos los malos que se suelen conocer, que Rusia ha hecho una alianza del mal, ¿no? Con Turquía, que cambió a Erdogan de socio, que era un socio OTAN, y lo cambió hacia tal, de Siria, de Irak, de Irán, de China, de Afganistán y de Venezuela y de los países ahora del entorno de Venezuela y Cuba. Es que este es el movimiento que hay ahora, ¿no? Y parece que Estados Unidos y los países de Europa han tomado conciencia que lo importante no es solo tener una fuerte economía, sino también tener una fuerte moneda y una fuerte defensa común en torno a la OTAN. Y aquí está la pelea, porque estos son países que querían la inversión. Ucrania, concretamente, lo que había acordado en su parlamento es pues abrirse de brazos a la OTAN, ¿no? Claro, el ceder suelo para bases militares es ponerse en la posición de Turquía, ¿no? Turquía tenía o tiene todavía las bases militares, pues cambiar la posición. Para Europa también es muy interesante porque supone un dique de contención para la entrada de todos los refugiados. Ten en cuenta que cada vez que Turquía abre la puerta, en Alemania y en Polonia hay un problema como consecuencia de la llegada masiva de refugiados. Entonces, con todo esto está jugando Rusia, y Rusia está jugando la inestabilidad porque está en manos de un desaprensivo, digámoslo así, ¿no? De un loco, como era Trump, ¿no? Entonces, alguien le tiene que poner el coto a esto. Parece que la sensatez en Europa la bandera Macron, lo cual pues nos puede dejar un poco tranquilos, porque viendo los personajes que acompañan a Macron, es decir, el inglés está como está con las fiestas en privado, el español está como está, cada vez que sale con su ardor belicista le corrige el de Podemos, en fin. El inglés iba ahí, pero creo que de una fiesta de cumpleaños. Te digo, entonces, Alemania está en un cambio de liderazgo, aunque Schulz en este caso ha sido muy firme en la defensa de la OTAN. Es decir, estamos en un cambio de paradigma, y Estados Unidos está en ese problema, ¿no? En el problema de que tiene un presidente quizás muy mayor,
para tomar decisiones, pero parece que no le tiembla el pulso. Se le va la fuerza por la boca porque cuenta menos de lo que debe contar, ¿no? Sí. Pero esa es la situación que tenemos planteada. Y el gobierno, desgraciadamente. y lo que Y ya no apunta nada bueno, ¿eh? Yo no soy optimista Que en no, este, que en no me este metas tema. con Boris Johnson, por favor, porque yo le he escrito diciendo que a la próxima fiesta que me invite. Por favor. Creo que actúa Paco la siguiente. No, yo voy a... Pero será sorpresa también, porque él no sabía nada. Y el gobierno español, la mitad apoya a la OTAN, a Occidente, y otra parte del gobierno Que es apoya de a los malos, Rusia. que De la esto- otra parte es de los que malos, de esto Venezuela, de China, de Lo toda del gobierno gente. español es de película de Berlanga. Es de Hoy Berlanga, de escuchaba Berlanga. en televisión que, no sé si, bueno, yo imagino que es cierto por de la persona que lo decía, que Unidas Podemos había propuesto como medida que a las cumbres de paz, a las reuniones de paz, deberían asistir representantes de todas las ONG y además feministas, es decir, solo mujeres. Y eso lo consideraban como una... Eso no Claro, lo he decía, escuchado pero nos nunca. vamos a reunir los presidentes de los estados. Paco, Creo que han dicho ¿dónde yo. has escuchado eso? Lo he escuchado, además lo he escuchado a Javier Nart, que estaba comentando, y dice, yo he escuchado esta medida, no daba crédito y creo que, Claro, no sé si Javier se ha tirado ahí un poco de tal. Realmente yo recomiendo la lectura de una página que es la del Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE. En Internet me parece muy interesante porque la verdad es que la geopolítica es una ciencia apasionante si no se dedicara a lo que se dedique, si no tratara temas tan relevantes. Cuando uno lee esto se da cuenta de que el tablero mundial es literalmente un tablero de ajedrez y cada movimiento tiene repercusiones en toda la En partida. todo, Es decir, en en toda ajedrez la tú Tierra. mueves una pieza y no solo repercute en el movimiento de la pieza, sino en todo. En todo el planeta. Entonces, claro, cuando tú Ajá. estás viendo el tema de Ucrania, Rusia y empiezas a leer artículos de gente con mucha formación que escribe en esa página, que insisto, la recomiendo, te das cuenta que no todas las cosas no son ni blancas ni negras y que hay cosas que además no tienen solución. Quiero decir, esto es un problema que no tiene solución. Entonces aquí al final tendrán que ceder los dos, ceder a uno, ceder a otro, pero evidentemente en este momento es una posición de fuerza con dos países que son fundamentalmente Estados Unidos liderando la OTAN y Rusia, que tienen unos intereses enfrentados y además que tienen las peticiones de ambos pueden tener sentido. Es decir, Rusia no quiere tener misiles a tiro de Moscú y el otro dice, ¿y por qué no dejamos que los ucranianos elijan? Y el otro dice, pues no lo dejamos porque es un país... Y yo leí esta mañana que Henry Kissinger comentaba que en este caso era necesario la existencia de países colchones. Y Ucrania y Bielorrusia son países que tienen que ser colchones. Y ponía como ejemplo a Finlandia como el país que había entendido lo que suponía tener fronteras con una gran potencia como la URSS, con la que no coincides en muchas cosas, pero sabes que tampoco puedes enfrentarte a ella. En el fondo todo esto es una cuestión de carácter económico, en la que además, desafortunadamente, los países van también en función de sus propios intereses. Está el gas de por medio, ¿no? Está el precio del petróleo. Hay Bueno, y muchos intereses. es que también yo no lo sabía, por ejemplo, el gasoducto que están Nord Stream, que están haciendo para que el gas vaya directamente de Rusia a Alemania. Ucrania dice yo me opongo porque claro, Ucrania cada vez que pasa el gas ruso pasa por Ucrania cobra Hay que pasar serán por taquilla. 2.000 o 3.000 millones de dólares al año solamente Claro. por peajes de gas. Claro, si dice tú quitas eso, tú me quitas tal. Estados Unidos dice eso debilita a Ucrania y además eso le permitiría a Rusia entrar en Ucrania a saco porque ahora mismo lo que lo protege son, digamos, las canalizaciones de gas. Alemania dice, bueno, si a mí me estás Mucho bajando el gas interés, porque con el Nord Stream le dice Rusia, yo no tengo que pagar el peaje de Austria, Más barato. de Ucrania, Más barato. el gas te lo vendo más barato. Los alemanes dicen, bueno, entonces espérate. Sí, hay Quiero mucho decir, cuando interés. empiezas Hay a hablar mucho de este interés, tipo de mucho cosas, interés. al final, Bueno. y después en un país que cuando ves la historia de Ucrania y de la Rus de Kiev y todos estos países que llevan 4 siglos siendo, ahora somos rusos, ahora dejamos de ser rusos, ahora llega Khrushchev, ahora te doy Crimea, ahora te quito Crimea, te doy Crimea, pero claro, allí tengo Sebastopol, que son mis bases navales, y ahora te la alquilo, y ahora ¿cómo te las quito? No Y te las las puedo aguas quitar en son una mías, guerra. aunque sean Meto tuyas. de pronto allí a 100 personas o 200 que crean 200.000, altercado, yo entro allí, un referéndum de independencia y resulta que Crimea ahora quiere ser Rusia. Sí. Hay Donetsk y Lugansk, que son las ciudades que están en la frontera, que han sido Rusia de toda la vida, rusas de toda la vida, y que la población se siente rusa. Es que hay un 30% de la población de Ucrania que se siente rusa. La guerra híbrida, es decir, esta famosa de Rusia, la guerra lleva desde el año 2014, es decir, la guerra del Donbass empezó en el año 2014 y allí está muriendo gente desde el año 2014.
Ahora de pronto esto se ha venido arriba, pero vamos, tú te vas a Donetsk y entonces te dice la gente, no, si aquí llevamos en guerra 8 años, lo que pasa es que ahora de pronto ha saltado esto, pero aquí llevamos 14.000 muertos en España guerra. ha jugado con Ucrania y no se han celebrado los partidos en Donetsk, se han tenido que celebrar en otros sitios. Es que llevan 8 años en guerra, o sea, en guerra de tiros. Claro. Y son dos ciudades, Lugansk y Donetsk, que han sido con la influencia rusa, que han dicho que queremos ser independientes, con lo cual no es una guerra con Rusia, es una guerra por la independencia de dos repúblicas, la República de Donetsk y la República de Lugansk, que han dicho que queremos ser independientes, que están influenciadas porque además son rusos y se sienten rusos. Quiero decir, en el fondo, los rusos mandan información, llevan 15 años diciendo que Rusia es lo más grande y es lo mejor, y han convencido. De pronto aparece un movimiento que... Quiero decir, que cuando empiezas a investigar te das cuenta que estos no son... unos son buenos, otros son malos. Aquí hay muchos intereses, Paco, y el tema es por ahondar en lo que pasa en España, estaba buscando exactamente lo que ha dicho una ministra del gobierno de otra, Ione Belarra de Margarita Robles. Ha dicho que lo de enviar la fragata esa que hemos enviado ha sido un aspaviento belicista. Sí, es tremendo. Pero a todo eso que usted está diciendo, Paco, hay que añadirle que la trayectoria también de Estados Unidos en los últimos tiempos ha sido de ir dejando partes del mundo abandonándola. La política rusa siempre ha sido mucho más firme. La política europea y la política americana ha ido en función de las elecciones, y de pronto mantenían una línea de trabajo, cambiaba el presidente, cambiaba la línea política de la Comunidad Europea, y ahora seguían, eran más rígidos o menos rígidos, o apoyan más o apoyan menos. La de Rusia siempre ha sido firme. Y desde el año 91, que se independiza Ucrania, Rusia tenía claro que no podía dejar ir a Ucrania. ¿Cómo no la dejo? Pues yo te mando información. Quizás de Europa es no tener una fuerza, ya no de la OTAN, sino una fuerza europea como tal, ¿no? Sí. Y que todos los países que quieran ser Unión Europea, por ejemplo Ucrania, que quiere ser Unión Europea, pues tuviesen la libertad y tuviesen esa defensa común. Y que somos primer mundo y mundo sociedad del bienestar, que aquí la gente ve un fusil y dice, ¿pero dónde vamos? ¿Estamos locos? Y los rusos tienen guerras todos los años. Si no están con Siria, están con Afganistán, y si no están con Ucrania, son países guerreros, que si tienen que tomar decisiones importantes, relevantes y con dureza desde el punto de vista del que sea, las van a tomar sin ningún problema. Y aquí cuando nos digan que tenemos que mandar una fragata, inmediatamente va a salir la gente diciendo, ¿cómo vamos a mandar nosotros soldados españoles a Ucrania? Digo, hombre, porque somos de la OTAN, y si pertenecemos a la OTAN, cuando nos ponemos las medallas muy bien, y cuando hay que ir, pues hay que ir. Bueno, pues eso no, quiero decir, Paco, es muy complicado. Yo con creo capacidad que es de síntesis... Perdón, me he enrollado mucho. Síntesis, Paco. Pero un tema apasionante de lo que puedo ser capaz. No va a haber guerra violenta. No va a haber guerra, va a haber escaramuzas. No se tienen a 180.000 soldados y a un potencial armamentístico como el que están exhibiendo por gastarse X miles de millones de euros. No va a haber guerra, va a haber escaramuzas. Ucrania significa en cirílico Regnum Rusiae, reino de Rusia, y lo es de Rusia desde el siglo XIV, si mal no recuerdo, hasta 1991, que como el telón de acero se independizó. Regnum Rusiae, que no estoy diciendo... Es desde el siglo IX. No, pero en el 12 llegaron los visigodos, no creo que fueron, los echaron, después volvieron. Siempre han sido ahora, rusos. Ucrania no puede ser nunca un colchón, porque el laberinto étnico que existe en Ucrania no lo permite ser un colchón. Bielorrusia es marcadamente prorruso, vamos, ya es de nuevo satélite de Rusia. Lo que quiero decir con esto es que o la OTAN, Estados Unidos y Europa adoptan una postura firme, que no muestre debilidad, o la escuela de Frankfurt gana la guerra, pero la guerra a medio plazo. Y antes que Guerra Fría, Paco, yo esto no lo llamo guerra fría, para mí esto es un calentamiento bélico. Y el calentamiento bélico tiene un problema muy grave, que la historia te dice a ti que en el 1938, se entera Europa y se entera Estados Unidos hasta qué punto Alemania iba decidida a dominar. Hoy todavía no se enteran que Rusia va decidida a dominar, porque además tiene el apoyo de China. En este caso casi a defenderse, ¿no? Y el punto, no significa tanto a dominar. No, a defenderse, no hay defensa. A mantener una frontera de distanciamiento geográfico, claramente. La explosión bélica nace en el 38, cuando Alemania asalta e invade los Sudetes. Y los Sudetes es una reedición étnica de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Y repito, Lo leo hasta que también, hasta que Hitler no llegó a los Sudetes, en la parte de Checoslovaquia, en frontera con Alemania, no se enteró Europa ni Estados Unidos de hasta qué punto íbamos a la guerra. O esto se arregla por la vía de firmeza, pero diplomática, o lo vamos a la tercera, pero de cabeza. Paco, yo siempre tengo un amigo que siempre dice lo mismo. ¿Estamos dispuestos a poner muertos encima de la mesa? No. Estamos dispuestos, No quiero estamos decir, dispuestos. si hablamos y al final hablamos y Rusia da un paso adelante, ¿estamos dispuestos a poner muertos? Sí, Cuando Rusia diga corto el gas, ¿estamos dispuestos a pagar el gas al triple? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro teléfono móvil, a nuestra gasolina? Ya el problema que tiene Estados Unidos es que está diciendo a Europa, no te preocupes, si cortan el gas, yo te voy a intentar, voy a traer barcos de no sé cuántos. Sí, pero ¿estamos dispuestos a eso? No, si tú tienes... Porque es que Rusia no tiene ningún problema. Rusia lo hace, porque lo hizo hace en un año en no sé dónde, y hace 3 años en Siria, y hace 4. Y está dispuesto. Y mañana, si llega el momento, sus soldados van a dar un paso y van a entrar a la frontera de Ucrania. ¿Vamos a mandar nosotros soldados? Tu planteamiento es el correcto. Esa es la pregunta y la respuesta. Vamos a intentar agotar la vía del diálogo, porque y si hay que ceder, pues se cederá. Pues vamos con el último tema, que ya Javi nos tiene preparada esa pieza, un par de minutos ahí dentro. Una opinión muy particular de por qué digo que Gabriel Cruz no será candidato a la alcaldía de Huelva. No sé si luego me van a dar la razón los tertulianos o dicen que estoy equivocado, pero la palabra del hombre todavía debería ser utilizada. Al menos yo, que sigo firmando los contratos con un apretón de mano y sin papel de por medio, confío en la palabra del hombre. Y como confío en la palabra del hombre y confío en la palabra de Gaby Cruz, por eso me tiro a la piscina y digo que no será candidato a la alcaldía de Huelva. Javi, cuando quieras. Nada hay respecto a quién será el candidato por el Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de Huelva en mayo de 2023, pero sí podemos asegurar desde Antena Huelva Radio que Gabriel Cruz, actual alcalde, no será el candidato por dicho partido político. Así lo dijo el propio Gabriel Cruz el día 14 de marzo de 2015, tras firmar junto a los 29 candidatos del PSOE que iba en esa lista en las elecciones de ese año, firmaron un documento notarial en el que, entre otras muchas cosas, destacaba que él solo estaría en el cargo 8 años y luego abandonaría. Asimismo, se comprometía en ese documento ante notario que los miembros de la lista que el PSOE presentó a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, todos firmaron un decálogo ético en la notaría con el que se comprometían a ejercer de forma ética, honrada y transparente el ejercicio de la política. El candidato a la alcaldía por aquel entonces, en 2015, Gabriel Cruz, aseguró que se trataba de uno de los días más importantes de la andadura de esa candidatura, porque asumimos, dijo, no solo de forma moral y política, sino también judicial, una serie de medidas que garantizarán un buen gobierno. El primer párrafo del documento se refiere al propio Cruz. El socialista rubricó su compromiso de no ostentar el cargo de alcalde más de 8 años. Entre los compromisos ratificados por los socialistas estuvo el de no poder ostentar otro cargo público de elección directa, así como que aquel concejal o concejala que percibiera remuneración económica del presupuesto municipal tendría dedicación exclusiva y no podría ostentar otra responsabilidad pública, además de no percibir ingresos complementarios. Por lo tanto, en base al compromiso firmado, en base a la palabra dada por Gabriel Cruz de estar solamente 8 años en el cargo, desde Antena Huelva Radio aseveramos que Gabriel Cruz no será el candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pregunta directa. ¿Será o no será el candidato en 2023, Gabriel Cruz? Yo creo que incumplirá su palabra y será el candidato. Y perderá las elecciones. De hecho, yo creo que ya las ha perdido. Yo digo que no será candidato a la alcaldía de Huelva porque confío en la palabra del hombre. Y no será candidato a la alcaldía de Huelva. Paco. Yo tengo una frase que para mí va a misa en general, que es la siguiente: entre inspiración y empirismo, me quedo siempre con el empirismo. La actuación de este señor, la carrera política de este señor antes de ser alcalde, siendo alcalde,
no me inspira ningún acto positivo, ningún acto bonancible. Al contrario, la experiencia me indica todo lo contrario. No soy capaz de predecir si va a presentarse o no, porque su capacidad de mentira es grandiosa, pero le concedo la presunción de inocencia en el sentido de que alguna vez tiene que doblarse el brazo a sí mismo y decir la verdad. Yo confío por su propio sentimiento de persona honrada que no se presente a la candidatura. No porque el Limón ya sea la potencial candidata, sino porque debe salir de él que pese que lo haya hecho ante notario, como si no lo ha hecho ante notario, la palabra dada vale con una mano tendida. Y yo creo que él, si tiene un poco de responsabilidad personal y política y no quiere quedar con el careto de mentiroso compulsivo por los siglos de los siglos, debiera no presentarse. Paco, ¿cree que será candidato o no en 2023, mayo? Yo creo que deben estar dándole vuelta al documento a ver cómo pueden justificar que se presente. Bueno, los documentos de esa vuelta sería, no, es que yo lo dije, de acuerdo, pero es que yo he pensado que mi labor no ha acabado y que necesito 4 años más. ¿Cuántos partidos dicen el puesto de concejal y si renuncia a tal, si sale usted del partido, renuncia... ¿Cuántos concejales has visto tú los no adscritos estos que han devuelto lo tienen firmado? No, pero es que no lo devuelvo porque realmente... La gente me votaron a mí y no a Ciudadanos. Y claro, el problema no he cambiado yo, ha sido Ciudadanos el que ha cambiado, ha sido el otro el que ha cambiado. Entonces, al final siempre acaban justificando el motivo por lo que se está incumpliendo es lo que se firmó, en definitiva. Gabriel Cruz lo tiene más complicado porque parece que el texto es muy claro. Y entonces, pues, enfrentarse a no cumplir con lo que dijo en el año 2015, pues, lógicamente... Pasa que la gente ya de 2015 no se acuerda de esto. Sí, pero para eso estamos nosotros aquí, para recordarlo. Claro, eso no se acuerda. Yo creo que le están dando vuelta al documento porque yo creo que la idea es presentarse otra vez. Tengo la impresión, no tengo ni idea. No, ¿y tú te crees que esta pieza ya no la tiene grabada la oposición cuando lleguen las elecciones? Y mostrar este vídeo. Claro. La oposición. Pero al final. Pronuncié una frase en ese acto que tú acabas de exhibir, que dijo: no importa cuán duro es el camino, muéstrame dónde comienza. Es la misma escuela vacía de Zapatero. La tierra no es de nadie, es del viento. Es puro aire, puro... En cualquier caso, qué atrevidos son. La tensión es atrevida. Cuando te encuentras en una situación de tal, que era el momento que las elecciones, que en principio parecía que Perico Rodri podía repetir, y en aquel momento sí había que regalar, o había que decir, o había que tal, y claro, ese gesto de decir, pues nosotros somos los más transparentes y venimos aquí tal, de pronto lanza ese brindis al sol y resulta caramba, que ha ganado. Y gana la elección. Y ahora esto, pues espérate. Y ahora tienen un problema, yo creo. ¿Paco, eso es complicado manejar ahora esa situación? Que sí, es complicado, claro que sí, es complicado. Y seguro que él querrá ir como cabeza de lista del Partido Socialista. A veces las cosas también se modifican. Por ejemplo, acordaros lo que pasó con Podemos, ¿no? Con el tema de los sueldos, ¿no? Como al poco tiempo de estar ya todos instalados, cambiaron sin ningún tipo de problema y bueno, ahí están, ¿no? Así que es un poco difícil, pero vamos, habéis dicho algo que es verdad, o sea, si ha firmado ese documento y ha dicho ese tipo de cosas, debería ser coherente, pero también estamos acostumbrados a esos cambios de opinión, e incluso hasta que se modifiquen, o se busca dentro del documento a lo mejor alguna vía y dice, no, pero es que esto se interpreta de esta manera, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta además, él seguro que sacará la baza de que, bueno, ganó en las últimas elecciones, ¿por cuánto? Un concejal más, me parece, ¿no? En el último minuto y de penalti. Sí, pero lo consiguió. Y entonces, claro, eso lo presentará como aval para una nueva reelección. Sí. Yo en concreto, yo decía que se va a presentar, ¿por qué? Porque me baso en dos cuestiones fundamentales. Una, el documento que escribimos es pura mentira. Es pura mentira por una sencilla razón. Hace el gesto de ir al notario. Dice que no solo por un compromiso moral y político, sino judicial. Soy letrado, eso no se puede, no lo podemos llevar a ningún juzgado, ni se lo va a reclamar nadie, ni nada de nada. Váyase a su casa ya, hombre. Es que si voy yo a la notaría de mi amigo Carlos Toledo, es que no me va a dar ni la copia del documento. O sea que fijaros
por eso partimos de la mentira. Entonces el que parte de la mentira ya no tiene más solución. Como si pero la declaración que hace el notario parece que es mucho más importante. Por eso, sí. Es que yo hubiese ahorrado y dice, pero lo he dicho en el notario. Sí, bueno, si lo he dicho en televisión, no vale. Pues imagínate el que miente. El notario sí, pero antes. Pero fíjate el que miente además delante de un notario lo mal que queda. Es decir, porque bueno, es como el que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Queda fatal, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, al segundo bloque me voy. El primero es el de la mentira, ¿no? Y el segundo es que en este partido socialista en el que él milita, decir mentira es hacer lo mismo que hace su líder. Es que su líder ha hecho un valor de la mentira. Es que faltar a la palabra es la clave de Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez es el político al que no se le afea la hemeroteca. Es un valor para él desdecirse y decir ahora cosas que antes dijo lo contrario y ahora con toda la cara del mundo dice viceversa y da exactamente igual y nadie se lo afea, ni siquiera en las encuestas del CIS, pero ni en las otras encuestas. Cualquier político que tiene la trayectoria de Sánchez ya estaría no desprestigiado, estaría en las catacumbas, ¿no? Pues todavía hay medios de comunicación que le compran el argumento. Por eso digo que en su partido ha ocurrido esto. Pero es que además, es que además el argumento el documento ha sido incumplido varias veces. Incumplido en el sentido que ha habido concejales que cobran en la Diputación, ha habido concejales que tienen otra dedicación. Esta legislatura además comenzó con el sainete de subirse el sueldo, cuando la anterior hizo el gesto de bajarse el sueldo, pero solo se subió el sueldo él. Solo se subió él y sus concejales, al resto nos congeló, lo cual nos viene perfectamente para demostrar cuáles son sus engaños y sus mentiras. Y sobre todo, yo creo que aquí hay una clave. Él dijo en una entrevista este fin de semana, porque cada vez que tiene un problema va a alguna información a confesarse, ¿no? Y este fin de semana ha ido a confesarse a alguna información, ¿no? Y allí en esa entrevista dice que es que está preparado para la gran revolución de Huelva. Bueno, yo solo digo lo que hizo en los 8 primeros años Perico Rodríguez. Para que veamos la perspectiva. En los 8 primeros años aprobó un PGO, gestionó un plan urban, que es un plan europeo, construyó un estadio, amplió la avenida Andalucía, hizo la cesión de los terrenos de la universidad, que yo creo que es lo más importante que se hizo en ese mandato. Se construyeron unos edificios como la Gota de Leche, se puso en marcha el Parque Moré, las zonas verdes, todo lo que conocemos ahora. Contarme qué ha hecho este señor en 8 años, o qué va a dejar para 8 años. Que todavía no ha terminado. Sí. Ahora este año, creo que 2022 ya viene el tema de Santa Fe, la policía. Y todo eso se construye en 2 días. Sí. Cuando para hacer la Fuente Vieja, que está aquí al lado, ya lo digo muchas veces, eran 400.000 euros en hacer un mirador y arreglar la Fuente Vieja. Bueno, pues no son capaces de terminarlo y han pasado 2 años de aquello. Pero es que les va a costar 20.000 euros cambiar de empresa y asegurarla hasta que llegue la nueva. Es que a ese ritmo es imposible. El EDUSI es un fracaso. El EDUSI es un fracaso. Todas las obras del EDUSI han tenido problemas, todas de sobrecoste y de mala ejecución. Y bueno, todavía aquí en la Orden hay una plaza, que es la Plaza Andalucía, que no termina nunca, la Plaza de los Templetes tampoco. Pero es que ahora sacan la primera fase de las laderas del Conquero. Yo digo, ¿cuándo llegará la última? Y estamos ya en la prórroga del EDUSI. La EDUSI era hasta el año 21 y que yo sepa estamos en el año 22. ¿Cuántos años necesita este hombre para gestionar y para cambiar Huelva? Es que es un problema de incapacidad. Y además luego, y ya termino, en este tema tengo yo un máster además en este tema de Gabriel Cruz, es que además se le han cerrado todas las puertas, porque su salida natural era la secretaría del PSOE para decir, pues ya dejo esto y ya me voy, pero es que no lo quieren ni en su partido. Entonces, ¿cómo vamos a quererlo en Huelva si no lo quieren ni en su partido? Es que la verdad que se le han cerrado todas las puertas. Es que recordemos que Gaby Cruz ha perdido 3 batallas importantísimas en el último año y 12 meses, recordando que Gerundio apoya a Susana Díaz en las primarias del Partido Socialista en Andalucía y pierde Susana y gana Juan Espada. Apoya a Ezequiel para presidir la Diputación y no gana Ezequiel, gana Maru Limón. Se presenta a la Secretaría General del PSOE en Huelva, la pierde y gana Maru Limón. Y ya lo del Recreativo ya le mete una inyección económica importante y el Recre acaba en la peor categoría de su historia, en 5ª división, jugando con equipos de aficionados. O sea, eso ya es la culminación. Es que yo creo que no tiene capacidad ya ni para gestionar una comunidad de vecinos. Lo del Recreativo ha sido ya el caos. El acabose, ¿no? Ya eso ha sido ya lo último. El acabose, porque nos prometió que todo lo aportado se devolvería y en este último pleno ya sabemos que si acaso y si el Recre vuelve a la Liga de Fútbol Profesional en 10 años, recuperaremos la mitad.
Y digo yo que será menos de la mitad, porque se han aportado 20 millones, dice que se recupera 11,6, pero todavía queda por pagar una pequeña parte de la Seguridad Social, que son las costas, y 2 o 3 millones de Hacienda, con lo cual esto hay que seguir poniendo dinero. Con un club en quinta división. En quinta división. Oye, no he Que en encontrado el quinta documento. El documento se ha publicado, el documento. El documento sí. Ah, pues no lo estuve por verlo, por curiosidad, pero no... El documento responde al informe de auditoría. El informe de auditoría del REC, no la forense esa que se le hizo al muerto, esa no ha aparecido todavía. Esa que iban a destaparla, iban a sacar un montón de cosas, ese informe que está hecho, además por una auditoría de seria que se llama Fideli, no ha salido a la luz. Pero los informes de auditoría normales lo que decía era que o esa deuda se formalizaba o esa deuda prescribía. Evidentemente, ¿no? Porque, entre otras cosas, tenía que haber alguien que reclamase esa deuda, y el ayuntamiento no estaba reclamando la deuda. Y es el recreativo, un consejo de administración celebrado el 20 de enero de este mismo año, el que requiere al ayuntamiento para formalizar esa deuda y que se la reclame en un plazo fijo y establecido, con el fin de que no prescriba. O sea, que es el propio recreativo y los consejeros del recreativo, guardándose evidentemente su responsabilidad, los que requieren al ayuntamiento, claro, en cumplimiento de lo que le dice la auditoría, porque la auditoría le dice: oiga, ustedes tienen ahí una deuda cierta porque un señor ha hecho un pago con tercero por ustedes, que es el pago de deuda de Seguridad Social, que es lo que ha hecho el ayuntamiento, y el que ha pagado no se lo requiere, y ustedes están en una situación de cuidado, que a ver si no se lo van a reclamar a ustedes. Que ahí, según dicen algunas personas que han visto el documento, yo no he tenido la oportunidad de verlo, que la idea va por ahí, de protegerse ante una posible responsabilidad penal. Evidente. Bueno, y después lo de la cláusula del coma. Bueno, ahí está la sentencia, pero sí sale la sentencia de la expropiación. Esa no la vamos a conocer nosotros aquí. Estaremos todos en una vez. Eso es de cuarto milenio, Eso es de cuarto milenio, que en 5 años no se haya resuelto un recurso de expropiación. Estaremos nosotros en la metatertulia. Esa sentencia está dictada ahí en el cajón. En 5 años he tenido tiempo. Pero habrá un tiempo. Y la cláusula que diga: ojo, que todo esto si son gente. Claro. Si ganaste el pleito, lo que he dicho no vale. Claro. Un momento, oiga. La legalidad está contratando. La legalidad vigente no sé, dice. yo no lo he visto el documento, insisto, pero que me suena raro, porque al final tú te comprometes con el. Paco, no, lo que dice es que la exigibilidad será directa si el proceso de evento de expropiación es para garantizarse que el que llega ya con una deuda al ayuntamiento tal que no puede hacerse cargo de aquello. Esa es la teoría. Sí, pero vamos, que eso se podía haber pensado con la aportación no de los 11, sino de los 20, haber hecho como una aportación de capital o como un préstamo mucho mayor. El problema es que durante estos años, cada año, el recreativo ha ido perdiendo 1,3 millones de euros en segunda B. Es que esa ha sido la tragedia de esta ciudad. Que ha habido un señor que se llama Gabriel Cruz y otro señor que se llama Pepe Fernández, que han jugado entrenadores. Ese ha sido el problema de esta ciudad. Para los iniciados, el Recre en 5 años ha tenido 11 entrenadores en 5 años. Fijaros la gestión. Bueno, ya por no contar que en vez de pedir un préstamo a un banco, lo pide una empresa, que no se le paga esos 500.000 euros a esa empresa por un acto de chulería. Se firma un contrato con una empresa y tiene que ir un grupo municipal al juzgado a que se diga cómo es ese contrato, que fue el contrato de Eurosamo, que fue Mesa de la Ría. No lo quisieron enseñar, entonces fue un juez el que tuvo que decir. Enrique Arroyo el que consiguió ese documento. Y lo de la empresa, lo de Cristella, le piden 500.000 euros, le dicen, bueno, ya te pagaremos, pero claro, los 500.000 euros con los intereses de demora acabaron en 200.000 euros más, 700.000 euros que nos costó ese préstamo de 500.000 euros. Ese préstamo además incluía la explotación de unos palcos, y cuando los de Cristella fueron a explotar los palcos, resulta que los palcos ya estaban ocupados. Porque ya los habían vendido el recreativo. Es que esa es la barbaridad que ha ocurrido aquí durante estos años. Esta empresa demandó por estafa, que eso está en espera de juicio, por lo que dice Jaime. Esta empresa que alquila los palcos por 10 años, por 200.000 euros, y resulta que cuando esta empresa va a explotar los palcos, ya estaban alquilados, claro, normal. ¿Cómo alquilas tú mi piso? Pues te presento una demanda por estafa, ¿no? Y vamos a ver en qué queda ese juicio, ¿no? Eso al final acabarán en una indemnización. El juez dirá, pues indemnicen a esta empresa con tanto dinero, y los 145.000 onubenses, pues otra vez tendremos que pagar la mala gestión que estos señores han hecho con el Recre. Bueno, pues lo dicho, Paco, ¿alguna cosita más que quieras apuntar? No, referir que nunca un alcalde de Huelva ha caído tan bajo y que nunca la ciudad ha tenido un desarrollo tan insostenible como el que tiene actualmente, y que por su bien personal, abandone ya este barco que bastante daño ha hecho a la ciudad.
Lo dicho, gracias, Paco, y gracias. Nada. A ti, Paco, Paco, por invitarme. Suerte con ese libro, mucha suerte. Pues muchas gracias. Ya vendrás por aquí a presentarlo. Así es. Jaime, lo mismo, te digo. Por la el prólogo lo hace un tipo fantástico. Es ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Vale, totalmente. pues adelante. Nada, pues para ese proyecto del libro estuve en Madrid y tuve la ocasión de conocer y de hablar con Vicente Vallés, de Antena 3. Ajá. Se lo pedí, eso fue el día 2 de diciembre, y el 31 de diciembre, bueno, le mandé la información de en qué consistía y quiénes participaban, y el 31 de diciembre, por la tarde, cojo mi correo y ya tengo el prólogo qué bien. de Vicente Vallés. Luego, Genial. lo cual, la verdad que contentísimo, porque es un gran profesional. Sí, sin duda. Así que, Y una garantía, ¿eh? Y una garantía, exactamente. Yo particularmente no solo me da garantía el hecho que estés tú, que ya para mí es una garantía, sino también el hecho de que esté Pepe Calvo Pollato, que yo creo que es uno de los mejores novelistas que tenemos ahora mismo, no solo historiadores, novelistas. Sus novelas son espectaculares, todas ambientadas en Andalucía y con un conocimiento histórico supino. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos y gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves más.